Y en este balcón, tal vez este hombre próspero del siglo XVIII tuvo la idea de suicidarse. Estaba desesperado y no salía de su residencia, pues pensaba que de sus minas ya no iba a extraer ningún metal. Entonces la fortuna le sonrió, pues le avisaron del hallazgo de una nueva veta en su mina llamada La Mala Noche. La alegría volvió a su hogar y desde entonces se le conoce como la Casa de la Mala Noche. Ahora, si miramos este edificio, parece como si el tiempo se hubiera detenido en él y que en cualquier momento va a salir don Manuel a saludarnos por uno de sus balcones. Conserva su belleza colonial, sobria y clásica, y su cantera rosada parece hablarnos de una enorme fortuna. La Casa de la Mala Noche ya no es una... Todos somos noticia, todas las voces, todos los temas, noticias, entrevistas y comentarios con Raimundo León y Lidia Campos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos del programa Todos Somos Noticia? Bienvenidos a este viernes 30 de septiembre del 2022. Saludo a mi compañera de programa Lidia Campos, quien nos va a presentar al invitado de esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos al licenciado Carlos Estrada Talamantes, director general del Desarrollo Corporativo Peninsular de COPE y presidente del Comité Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Baja California Sur, la CONADEVI. Bienvenido. Muchas gracias, Lidia. Gracias por la invitación. Bien, vamos iniciando. ¿Qué es la CONADEVI? ¿Cuántos integrantes tiene en el Estado y cuáles son sus funciones? Bueno, la CONADEVI es la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. De hecho, tiene presencia a nivel nacional. Básicamente, el giro principal de nosotros es desde la compra del terreno hasta obtención de todos los permisos, obtener el financiamiento y al final de cuentas entregar a la gente las llaves de su casa. Tenemos a nivel nacional alrededor de 2,000 desarrolladores que se dedican a esa industria y en el caso de Baja California Sur somos 12 desarrolladores afiliados. Tenemos una delegación con sede en La Paz y tenemos presencia de trabajo en todo el estado. ¿Cuántas viviendas hay en el estado y cuál es el déficit estimado? Bueno, el parque de vivienda, la verdad es que no tengo el dato, sería mentir. Lo que sí te quiero decir es que en el caso del Infonavit, que es un dato duro, tenemos alrededor de 40,000 derechohabientes, ¿no? Que podrían ser sujetos de un crédito, solo si hubiera una vivienda que ofertar, ¿no? Sin embargo, la realidad es que por el monto de crédito y la capacidad de compra de los trabajadores no les da, ¿no? la posibilidad de poder adquirir, y la oferta por otro lado tampoco es suficiente para atenderlos, ¿no? Carlos, pero digamos el tamaño del déficit, porque entendemos que hay mucha demanda también, pero lo que acabas de mencionar sí, también, claro. el acceso a la vivienda a veces se dificulta. ¿Cuál es el rezago que hay en el estado de vivienda? Es decir, gente que quiere comprar pero no puede acceder a una vivienda. Pues mira, yo creo, vamos a tomar una cifra como referencia. Mira, en el caso de las viviendas que se venden al año en el estado, por ejemplo, en el 2021 se colocaron 4,261 viviendas. Más o menos lo que se estima a nivel nacional es que del número actual de viviendas que se compran y la necesidad real o la posibilidad de gente que en condiciones de compra lo podría hacer, estaríamos hablando de alrededor de 5 veces eso, estaríamos hablando de 20,000 viviendas. Pero gente que de alguna manera vive en algún lado, tú me dirás, ¿no? Sí. Vive en una casa ya sea prestada o rentada, ¿no? Pero es gente que en su momento, si tuviera capacidad o posibilidad de adquirir una vivienda, lo haría, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos de este rezago? Es decir, ¿por qué? Ahorita ya nos acabas de adelantar previo a la entrevista, pero ¿por qué la gente no puede acceder a una vivienda? O sea, bueno, la realidad es de que
Existen diferentes, bueno, el mecanismo para adquirir vivienda es a través de un financiamiento, ¿no? Ese financiamiento si eres un asalariado, lo puedes obtener a través, si eres del sector privado, a través del Infonavit, o si trabajas con el sector público, a través del Fobiste, ¿no? Fuera de eso, toda gente que compruebe ingresos y esté en la economía formal, lo puedas acceder a través de un financiamiento bancario, ¿no? Entonces, una de las razones por la cual mucha gente no accede es que su capacidad de compra, en función de los ingresos que tiene registrados, no son suficientes para adquirir lo que se ofrece en el mercado. Esa es una de las razones. Y la otra es que, por otro lado, la oferta que generamos los desarrolladores o constructores de vivienda no es suficiente en función de, primero, la capacidad de obtener nosotros financiamiento para construirlas, porque normalmente obtenemos recursos a través de un crédito puente, y segundo, el tener las condiciones de la infraestructura y terrenos habilitados, esto es decir, reserva territorial que sea adecuada para poder ofrecer ese producto. Esas dos cosas no se tienen en cantidad. Si tú me dijeras, oye, Carlos, ¿puedes hacer 10,000 casas mañana? No, porque no se tiene los terrenos con la infraestructura o la capacidad de factibilidad de servicio. En este caso, lo básico sería pues, el acceso al agua, el acceso al drenaje y el acceso a la energía eléctrica, ¿no? Entonces, si no se dan esas condiciones, pues no hay manera de poder ofertar una vivienda con calidad y con la cantidad suficiente, ¿no? Bien, entonces, Carlos, tú como desarrollador, ¿qué requisitos pides al que te quiere comprar una vivienda? Bueno, básicamente normalmente el número uno es saber si son de economía formal o en este caso también economía informal. Hay manera de luego comprobar ingresos, pero es básicamente eso, comprobar ingresos y poderlo identificar en qué tipo de economía está ubicado para poderle ofrecer el financiamiento pues a la medida, ¿no? ¿Qué tan caras y qué tan complicados son los trámites para la compra de casas aquí en Baja California Sur? Bueno, si hablas del tema de los costos o derechos que se tienen que pagar, la realidad es que Baja California Sur es uno de los estados en donde los costos indirectos son de los más altos del país, y básicamente uno de los que más pesa es el tema de los derechos de conexión que se tienen que pagar para tener acceso a la infraestructura y al agua y al drenaje. Ahorita una vivienda en La Paz, para poder tener acceso a esto, simplemente para poder tener la posibilidad de hacer un desarrollo construyendo nosotros la infraestructura, tiene un costo de 25,000 pesos por casa, ¿no? Nada más eso. A eso súmale pues todo lo que implica las licencias de construcción, todo lo que implica todos los indirectos. Entonces, a final de cuentas, te puede estar costando del precio de una vivienda básica a lo mejor entre un 7-8%, nada más los impuestos y derechos para poder construir. Bien. Bien, Carlos. Entonces, ¿qué calidad de vivienda se está ofertando en el estado considerando los materiales que actualmente están utilizando? Pues mira, la realidad es que la vivienda que hacemos aquí es una vivienda que tiene que cumplir, hablando de la vivienda de los fondos que se ofrecen en los fondos de vivienda, tiene que tener una superficie mínima de 42 metros cuadrados y tiene que tener como espacios mínimos sala, comedor, cocina, 2 recámaras y un baño completo. Eso es lo mínimo que te exigen los fondos para ofertar una vivienda. En cuanto a los materiales, pues es la vivienda normalmente se hace de block, ¿no? Y obviamente, y en muchos de los casos ahorita lo que se utiliza para las losas de las casas son sistemas de vigueta y bovedilla, que esa bovedilla lo que permite, al ser de poliestireno, te aísla la losa y te permite que tengas un grado de confort más adecuado, ¿no? Carlos, ¿por qué no hay oferta de vivienda de menos de 5 salarios mínimos? Que hay un grueso de población importante y bueno, quisiera tener acceso a una vivienda, pero precisamente por lo que nos acabas de mencionar, podría ser uno de los elementos, ¿no? El costo. Además del tema de los derechos, ¿no? De los impuestos y derechos que se tienen que pagar, tienes el tema del costo de la tierra, ¿no? La tierra, con las características que yo les digo, de factibilidad o de proximidad de acceso a los servicios, no es una tierra barata, ¿no? Entonces ya de entrada te genera, ¿no? un elemento, porque la casa no es casa o no la puedes construir si no tienes un terreno urbanizado. Entonces la tierra es un elemento que impacta seriamente, y la otra, pues de todos es conocido, pues la alta inflación que hemos tenido este año, y de hecho en el caso del sector de la construcción, nosotros hemos
reflejado incrementos en los costos de los materiales de alrededor del 17% este año. Entonces todo eso lo que hace es que hace cada vez más difícil la posibilidad de ofrecer pues vivienda accesible o barata, ¿no? Que estaríamos hablando vivienda entre 450 y 600 mil pesos, cada vez es más difícil ofertarla y muy pocos desarrolladores, en este caso en La Paz, la ofrecen. En el caso de Los Cabos no existe, no hay nadie que haga vivienda de ese valor. Normalmente la gente lo que hace es termina comprando una vivienda usada que tiene ya muchos años de vida y que de alguna manera pues la consiguen, ¿no? Como una alternativa para poder, poder adquirirla con lo que pueden pagar, ¿no? Licenciado, ¿es recomendable construir un terreno propio o cuál es la garantía de comprar una casa hecha por un desarrollador? Pues mira, realmente si alguien tiene un terreno propio, con toda la infraestructura y también desde el punto de vista jurídico, con todo en orden, yo creo que es una buena alternativa, porque a final de cuentas tienen una parte, ¿no?, de patrimonio ahí que la pueden potenciar con el crédito que tienen, ¿no? Que a lo mejor si no tienen ese terreno, pues obviamente con lo que le dan de crédito no le alcanzaría para comprar una vivienda. Eso es para la gente que ya tiene esa ventaja del terreno con servicios. La ventaja de hacerlo con un desarrollador, pues es que les ofrecemos una vivienda que tiene que cumplir con todos los estándares de medidas mínimas, de calidad, obviamente acabados, y sobre todo que ofrecemos una serie de garantías, ¿no?, que van desde 2 hasta 10 años, ¿no?, hablando de la seguridad estructural de una casa. Entonces, la vivienda nueva definitivamente tiene grandes ventajas porque es un producto que no te va a generar problemas y en el caso de que hubiera alguna falla, nosotros como desarrolladores estamos obligados a responder. Carlos, hay un tema muy interesante. Cuando uno adquiere una vivienda, pues tiene un precio, ¿no?, que es el que ustedes ofrecen. Dice, bueno, la vivienda te cuesta 500,000, 600,000, sí, 1,000,000 de pesos, ¿no? Pero obviamente el financiamiento pues es a 20, 25 años, 30 años. Ajá. Eso incrementa obviamente por el tema de la inflación que se va pronosticando, ¿no? ¿Cómo se hacen estas corridas financieras? ¿Cómo puede una persona acelerar el pago? O decir, ¿sabes qué? Yo quiero pagar antes, no quiero tener 25 años, y si le conviene. Fíjate que ahora la verdad es que los últimos años hemos vivido una mejor época, ¿no?, en términos del beneficio que hay a los compradores al poder adquirir vivienda con créditos en pesos. Los créditos en pesos son créditos que se dan, por un lado, a tasa fija, y en donde la mensualidad 1 y la mensualidad 120, si fuera 10 años, es la misma, ¿no? ¿Qué significa eso? Normalmente, si te queda entonces una mensualidad fija, si tú a lo largo de ese periodo de tiempo incrementas tu capacidad de ingreso, tienes la posibilidad de hacer abonos a capital sin penalización, y al hacer eso reduces el plazo y reduces la cantidad de intereses que estás pagando. Platicábamos hace rato que hemos estado viviendo recientemente los mejores momentos para poder adquirir una vivienda por las condiciones financieras. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar en la industria, de pronto había créditos hipotecarios al 20, 22, 24%. Ahora, cuando estuvieron las tasas más bajas en términos históricos, se podías tener un crédito en tasas del 7, 7,5, 8%. Inclusive ahorita hay algunos bancos que ofrecen todavía tasas al 8,5, 9%, cuando ahorita también lo comentábamos, el Infonavit tiene tasas de acuerdo al nivel de salarial que van desde el 1.95 al 10.5. ¿Qué quiere decir? Que les da un subsidio a aquellos trabajadores de bajos ingresos, precisamente para que la parte que abonan a capital sea más adecuada. Entonces, en términos financieros, ahorita es el mejor momento para adquirir una vivienda por todos los productos que tenemos, ¿no? Tanto en fondos como en el Infonavit, que las tasas son muy competitivas. Que les digo, la tasa más alta es 10.45, tasa fija en Infonavit. Si ahorita el Banco de México fijó su tasa baja en base 9.25 y se estima que va a ser al cierre del año a 10.5, prácticamente el crédito Infonavit va a estar abajo del costo del dinero a final del año, ¿no? ¿Y hay algún esquema que facilite la adquisición de vivienda, ya sea a través de un banco o del Infonavit o Foviste? Bueno, hay procesos, por ejemplo, en el caso del Infonavit, tienen para gente que no califica, tienen un esquema de ahorro voluntario que te permite adquirir un mayor número de puntos
para poder ser elegible para un crédito. Ese es un esquema de ahorro voluntario, ¿no? En el caso de los demás esquemas de financiamiento, normalmente lo que tienes que hacer es pagar un enganche en donde lo mínimo representa alrededor del 10%, y en el tema de los gastos normalmente representa un 5% adicional, ¿no? Entonces, prácticamente para poder adquirir una vivienda financieramente sano, en donde no te endeudes de más, tendrías que tener por lo menos entre un 12 y 15% del precio de venta, ¿no? En el caso de los constructores, vamos a platicar ahora de quienes construyen las casas, Sí. que son finalmente los que también tienen que absorber costos, ¿no? Esto de la inflación y demás, pues el costo de los materiales que se va incrementando y que al final parte de ese costo pues lo trasladan al consumidor. ¿Cómo en los últimos años se ha variado estos costos en materiales, en construcción, permisos, licencias de construcción? ¿Cómo ha variado, Carlos? Pues mira, desafortunadamente hemos tenido una inflación por empuje de costos, ¿no? Que tiene que ver en los materiales y los demás insumos, porque no nada más son los materiales de construcción, lo platicamos, la tierra, o sea, el terreno en sí es un insumo, y desafortunadamente todo lo requieres para poder construir se ha incrementado. Entonces, sí hemos tenido incrementos muy fuertes, y sobre todo aquí en Baja California Sur, en donde somos un territorio insular, ¿no? Somos una isla en donde todo es más caro aquí, ¿no? Tan solo vas al supermercado o cualquier cosa que compres te cuesta más cara, ¿no? Entonces sí, definitivamente hemos tenido en los últimos años impactos en los precios de las casas mucho más arriba de la inflación, ¿no? Muchas veces 25 o 50% más cada año los incrementos respecto a la inflación del año anterior, ¿no? Derivado de eso que hemos platicado, en donde la única manera de poder seguir haciendo el negocio pues es trasladando esos costos a los precios de los productos, ¿no? Bien, Carlos, siguiendo en el tema de los desarrolladores, ¿a qué está obligado un desarrollador de vivienda cuando construye un fraccionamiento y en qué momento se termina su responsabilidad? Bueno, básicamente, de acuerdo a la ley de fraccionamientos, un desarrollador tiene que cumplir con una superficie de lote mínimo, ¿no? En el caso de vivienda social, son desde 105 metros el lote mínimo unifamiliar. Eso sería lo primero. Lo segundo, uno está obligado a entregar como área de donación el 10% de la superficie vendible. Tercero, tienes que entregar toda la infraestructura, guarniciones, banquetas, energía eléctrica, obviamente el alumbrado público. Muchas veces lo que se hacen convenios con compañías como Telmex o Megacable para introducir, ¿no?, los servicios pues ahora sí que de comunicación, y ahora el famoso triple play, ¿no? No hay casa que pueda estar sin el internet. Entonces es algo que se ve de la mano para que puedan tener la infraestructura, y al momento que uno va metiendo toda la infraestructura se tiene que hacer un proceso de municipalización en donde entregas toda esa infraestructura a la ciudad, que a final de cuentas se convierte en un activo, ¿no?, para la misma, porque eso no lo conservamos nosotros. Cuando son fraccionamientos abiertos, prácticamente lo integras, ¿no?, a la traza urbana, y significa prácticamente territorio de todos, donde los carros circulan libremente, ¿no? Carlos, pues tú tienes amplia experiencia en la construcción de casas, más de 10,000 viviendas en lo que estás en esta industria, aquí en Baja California Sur, y conoces bien los vericuetos, ¿no? Hay que decirlo al público, Carlos es el promotor y desarrollador de Camino Real, entre otros fraccionamientos importantes aquí de La Paz. Y precisamente va a vincular esta pregunta que te hacía Lidia, ¿no? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de ustedes como desarrolladores cuando construyen una colonia como la de Camino Real, que ha crecido de una manera impresionante en los últimos 20 años? Y vemos, por ejemplo, la calle principal de Camino Real. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, ahorita que está con algunas, o está ya muy deteriorada? ¿A quién le corresponde ya reparar esa avenida, por ejemplo? Fíjate que el Camino Real, nada más como referencia a los que no saben sus orígenes, inició en el 2002. De hecho, la traza urbana que generamos en su momento contemplaba pues un bulevar con una sección amplia, ¿no?, de 24 metros, precisamente para facilitar la entrada y salida de los futuros habitantes, ¿no?, que de hecho no solamente sirve, ¿no?, como una vialidad para los habitantes de Camino Real, sino de otras colonias, ¿no?, que fluyen a través de ella.
conforme se fueron haciendo las etapas y se fue consolidando el desarrollo, pues nosotros fuimos entregando, ¿no? El fraccionamiento, y obviamente esa vialidad principal pues tiene un tiempo el asfalto, su garantía, pero no puede ser eterno, ¿no? Ahí en ese sentido ya no nos corresponde, en este caso a mí como desarrollador, ya que ese desarrollo tiene muchos años en donde esto que les comentaba de entregas de área de donación, de la misma infraestructura, ¿no?, que está operando y funcionando, pues ya no está en nuestras manos. Inclusive en este fraccionamiento nosotros cooperamos con muchos de los equipamientos en donde no solamente entregamos las áreas de donación, el terreno en sí, sino participamos en inversión en infraestructura. Por ejemplo, en la escuela primaria que está ahí, nosotros apoyamos con algunas aulas en su momento cuando era una escuela de nueva creación. En la parte de atrás, en la sección atardeceres, hay un skate park y un parque. Nosotros aportamos el 50% de la inversión en un terreno obviamente municipal, ¿no?, donado, y así hemos participado en la infraestructura, ¿no?, de la zona, pero ya definitivamente cuando un desarrollador entrega, ya no nos corresponde a nosotros hacernos cargo, ¿no? Ahora a no ser que sea un régimen de condominio, ¿eh? Cuando es un régimen de condominio, ahí lo que sucede es, se forma normal una asociación de condóminos que son los encargados de mantener la infraestructura, y tampoco es el desarrollador, ¿no? Sí, te iba a preguntar esto, o te voy a preguntar esto en relación a, por ejemplo, está un fraccionamiento antes de Camino Real, La Fuente, Ajá. y como ese hay varios o muchos desarrollos de vivienda que no se pavimentaron. Ajá. Por eso llamaba la atención el hecho de que en su momento, hace 20 años, era extraño que alguien pavimentara una colonia completa como Camino Real. Sí. En la actualidad ya es por ley, creo. Y ahorita nos platicas cómo es esa historia y a qué están obligados ahora los nuevos fraccionamientos, y tienen que entregar pavimentos de qué calidad, regresando del corte. Muy bien. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En todo el territorio mexicano, el programa de mejoramiento urbano de la SEDATU ha transformado la vida de la gente en las colonias más necesitadas. Conoce todas las obras que hemos construido en más de 100 municipios durante los últimos 3 años. Nunca me imaginé que hubieran hecho de este espacio esta magnífica obra. Gobierno de México. La COFESE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. Bien, ya estamos de regreso aquí en el programa Todos Somos Noticia con el licenciado Carlos Estrada Talamantes, director de la Canadevi en Baja California Sur, y estamos platicando, retomar el tema de estos fraccionamientos como Camino Real, que hace 20 años comenzaron a ser de los primeros que se pavimentaron de forma completa, no solamente la calle principal, y que antes de eso no se daba, ¿no? En la actualidad, ¿cómo está la ley en cuanto a esto? Es decir, ¿están obligados los fraccionamientos a tener pavimentos y qué calidad de fraccionamiento tienen que tener? Los fraccionamientos habitacionales están obligados a meter toda la infraestructura, ¿no? Redes de agua, redes de drenaje, guarniciones, banquetas, y el pavimento en este caso, lo mínimo que se ofrece es asfalto, ¿no? Hay algunos desarrollos que
han ofrecido como una mejora el concreto hidráulico. Sin embargo, lo mínimo, ¿no?, que se debe hacer es el asfalto. ¿Sí? Bien, Carlos, ¿es necesario reformar leyes o reglamentos para facilitar la construcción de vivienda? Sí, yo creo que para poder retomar, ¿no?, el tema de la vivienda social, de la vivienda popular, sí se debería de ver la forma de poder generar condiciones preferenciales para ese tipo de producto. De otra manera, va a ser muy difícil, digamos, cubrir la brecha que hay por todo el tema de los costos, y sobre todo una parte importante sería el generar reservas habitacionales que tuvieran la infraestructura. Hay estados pues que tienen una fortaleza financiera importante, en donde prácticamente los terrenos urbanizados los entregan a fondo perdido como un subsidio, lo cual le permite a mucha gente de pronto recibir un subsidio que representa 150,000, 200,000 pesos por acción de vivienda, ¿no? Entonces eso, sumado con un crédito pequeño, ¿no? Me refiero de 350, 400,000 pesos, pues ya permiten, ¿no?, tener una solución habitacional digna, ¿no? No son las condiciones de Baja California Sur, pero simplemente que hubiera la posibilidad de tener acceso a tierra servida, ¿no?, que tuviera las factibilidades, sí sería un gran avance, y obviamente a un costo preferencial ayudaría mucho, ¿no?, a poder eliminar, por lo menos con programas especiales y a la mejor a población específica, pues ayudar a abatir ese rezago, ¿no? A ver, hay un desarrollo que aquí ha causado polémica últimamente, y eso me lleva a otra, porque es el de Punta Norte, sí, ¿no?, que se aprobó en la administración municipal anterior, en esta se suspendió, pero hubo gente que ya comenzó a comprar casas, los terrenos, ¿no?, al menos. Ajá. Y ¿qué saben ustedes de esto? ¿Cómo resolver este conflicto? Porque hay gente ya involucrada que compró su casa esperanzada en que iba a tener una vivienda y de repente está frenado. Eso por un lado. Y por el otro, ¿existe realmente condiciones para que La Paz siga creciendo, considerando lo que te acabas de mencionar de la energía eléctrica, el agua potable, el drenaje? Porque obviamente se requiere todo eso para poder que siga creciendo la ciudad, ¿no? Sí, pues mira, la realidad es que es un gran reto, y tenemos que ver la manera de cómo solucionarlo, porque no podemos detener el flujo, ¿no? Primero el flujo migratorio, porque somos un estado que atrae una gran cantidad de gente. Yo creo que la mayoría de los que vivimos aquí llegamos de algún lado, ¿no? Algunos es la primera generación que están aquí, pero algunos son segunda o tercera generación. Más atrás de eso, realmente no había gente aquí en Baja California Sur. Somos un estado nuevo, ¿no? Prueba de nuestra juventud pues fue que en el año 74 nos convertimos de territorio-estado. En el caso de esos retos que tienes que ver del tema de la energía, yo creo que se debe de buscar la posibilidad de poder generar energía, digamos, sustentable. Es decir, ahorita estamos limitados por la manera como producimos la energía. El hecho de que lo hagamos únicamente ahorita con el combustóleo y que se está buscando ahora sustituirlo con gas, ¿no?, para evitar el tema de la contaminación, se le tendría que sumar el tema de la generación eólica, que de hecho ya hay un parque eólico por ahí que está construido, pero que no le han permitido conectarse. Eso es algo que valdría la pena que ustedes como periodistas lo revisaran, lo investigaran. Y la otra, el tema de la generación fotovoltaica. Mucho habla, en este caso, Comisión Federal, que la energía fotovoltaica, digamos, no es estable. ¿Por qué razón? Porque hay un tema de alternancia. Cuando llueve o cuando está nublado, obviamente dejan de producir. Para eso existe la manera de generar bancos de baterías de reserva que pudieran ayudar a esa intermitencia. Entonces sí hay manera de hacer una combinación entre generación, digamos, convencional a través de la quema de combustible y energías alternas. El tema es el buscar la forma, ¿no?, como una posibilidad de que el Estado se siga desarrollando. Si no encontramos algo así, esto no va a funcionar. La segunda, en el caso de Misión Punta Norte, ellos están condicionados a construir una desaladora. Entonces, ellos tienen que resolver su tema de agua, por lo menos así se supone, es la información que yo he tenido acceso, y mientras no tengan pues una desaladora y sean autosuficientes en términos de la generación, no va a haber forma de que ellos puedan
pues entrar a desarrollar nada. Y segundo, habían generado ese esquema de ese desarrollo bajo un esquema de régimen de condominio, en donde todos los servicios internos, recolección de basura, en este caso el suministro de agua iba a ser privado, el tema de la seguridad, o sea, todo iba a ser, digamos, manejado de manera interna, de tal forma que no le iba a costar a la ciudad. Hasta ahí es donde yo tengo la información. Sin embargo, bueno, el tema de la energía es algo que no está en manos de ellos por resolverse, porque no hay un permiso de generación propia para ese proyecto de energía, pero todo lo demás en teoría hay condicionantes que de resolverse, ¿no? En teoría pudieran hacerlo viable, ¿no? Sin embargo, pues tiene una serie de cosas que se tienen que cumplir, que sería lo fundamental, el agua, ¿no? Licenciado, y bien, ¿cuál es el problema en Los Cabos? Hacen falta casas, pero no hay reserva territorial. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, yo sé que tanto la administración estatal como la municipal pues han estado buscando la forma, ¿no?, de generar reservas territoriales, inclusive con el apoyo de la SEDATU. El problema es que los terrenos nacionales que han encontrado no están en la mejor ubicación, y también la posibilidad de generar como solución ciudades satélites, como lo que ha sucedido en lugares como el Estado de México, luego terminan siendo lugares donde la gente los abandona, porque las condiciones de traslado, ¿no?, de la gente de donde viven a su centro de trabajo. Imaginen ustedes que en Los Cabos hay una reserva que se logró en la administración anterior, que está en San José del Cabo, en la meseta de Santa Anita, a un lado del Cerezo. Imagínense ustedes que alguien trabaje en el corredor turístico a la mitad y que tenga su casa en la mesa de Santa Anita. Imagínense el traslado, lo que implicaría en tiempo y costo. Entonces sí es una alternativa, sin embargo el tema es la ubicación, ¿no?, y el romper el paradigma de la vivienda unifamiliar, ¿no? La gente, todos deseamos tener nuestra casa con su terreno, pero el romper el paradigma y el poder generar modelos sustentables en lo social, sobre todo para vivir en condominio, yo creo que es el gran reto, ¿no? Porque el seguir expandiendo las ciudades y el no consolidar con la gente viviendo más cerca donde te trabaja, va a ser muy difícil para que esto tenga una solución real, ¿no?, para la gente, ¿no? Carlos, ¿cómo ven ustedes el panorama de la vivienda aquí en la ciudad de La Paz? Pues mira, la realidad es que hay una gran oportunidad, o sea, existe un gran interés, no nada más de la gente que vivimos de aquí, sino de gente de fuera que está viendo a La Paz como un lugar para mudarse, ¿no?, para venirse a vivir de manera permanente, ¿no? Ahora en la pandemia nosotros lo vimos con el tema de los compradores que tuvimos en el año 2021, gente que de pronto vendieron sus casas en Guadalajara o en Monterrey o sus departamentos y vinieron, compraron un inmueble aquí y les quedó inclusive algo de recurso por el valor de los inmuebles allá. Entonces existe, o sea, es un gran momento para La Paz en términos de vivienda, pero desafortunadamente para vivienda media hacia arriba. El segmento de más bajos ingresos es el que es más difícil el poderlo atender, pero existe una demanda muy importante de gente de fuera también que esté interesados en La Paz, ¿no? A ver, explícanos este tema, este esquema de vivienda media y vivienda alta, o sea, ¿y qué es la vivienda baja? ¿A partir de cuánto dinero? Ok, digamos que lo que pasa es que te voy a dar la referencia. En el caso de los créditos de Foviste, por ejemplo, el tope de crédito normal o tradicional andará sobre el 1.300.000, ¿no? Digamos que esa es la vivienda tradicional. En el caso del Infonavit anda más o menos por lo mismo, 1.5 millones. Sin embargo, al combinar los créditos de Infonavit o Foviste con bancos, pues puedes tener cantidades superiores, 2-3 millones de pesos. Ahí, digamos, no hay límite ya, no hay tope en términos de esos valores. Sin embargo, si hablamos de vivienda media, estaríamos hablando de vivienda, digamos, de 1.200.000 hacia arriba, ¿no? Es media baja, ¿no? Y puede ir del 1.200.000 hasta los 3.5, porque luego tienes la vivienda residencial y la residencial plus, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Y bien, ¿hacia dónde debe crecer la ciudad de La Paz? Híjola, pues mira,
Digo, yo te diría, pues mucho del crecimiento se ha dado hacia la zona de Camino Real, ¿no? Donde nosotros hemos hecho, y existen algunas, inclusive hay reserva, se hizo ahí el desarrollo básicamente porque el agua viene de esa zona, es decir, el acueducto, ¿no? Los acueductos, la línea de acueductos que alimenta la ciudad pasa por ahí de manera natural, fue como nosotros desarrollamos en esa zona por el tema de los servicios que bien les comentaba, ¿no? Sin embargo, en un determinado momento nosotros tuvimos que meter una línea, un alimentador eléctrico, porque no había suficiente capacidad en ese momento para atender un desarrollo como Camino Real. Yo creo que el desarrollo se puede ir dando, consolidando primero la mancha urbana. Yo creo que la ciudad de La Paz en el cuadro tradicional tiene mucho, es decir, tenemos toda la infraestructura y debería de terminar de consolidarse. Sin embargo, no va a ser para vivienda social. La vivienda social definitivamente tendrá que seguir desarrollándose hacia el sur, hacia donde está Camino Real, y hemos visto también un crecimiento importante de vivienda media alta hacia la zona de Chametla y el Centenario, ¿no? Creo yo que esos son los dos polos, ¿no?, que están creciendo, y obviamente esa zona que ya está muy consolidada por el área de Pino Payas, ¿no?, que ha tenido mucho atractivo y en donde existe mucha infraestructura. Entonces yo siento que esos son, digamos, los tres polos dentro de la ciudad en donde se tendrán que resolver sobre todo el tema vial, ¿no? En el caso del sur, donde está Camino Real, existen ya hace muchos años planeadas algunas vías alternas que pudieran desahogar el tráfico a efecto de poder ayudar, ¿no?, a aliviar esa carga vehicular, porque desafortunadamente somos una ciudad en donde pues prácticamente existe un automóvil por cada 2 habitantes, ¿no? Entonces, ¿eso qué provoca? Pues lo que vivimos, ¿no?, en términos de la saturación de las vialidades, ¿no? Bien, antes de terminar, licenciado Carlos Francisco Estrada Talamantes es originario de La Paz, Baja California Sur. Fundó la empresa de Desarrollo Corporativo Peninsular de COPE el 11 de septiembre de 1997, 25 años, donde se ha construido más de 10,000 viviendas para familias sudcalifornianas. Fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio La Paz y del Consejo Coordinador Empresarial también. Bien, Carlos, pues agradecerte la presencia en el programa. Te vamos a invitar nuevamente porque hay mucho que hablar todavía de la vivienda. Y nada más para concluir, porque eso es importante, ¿hay algún acuerdo con el Instituto de la Vivienda del Estado y ustedes, los desarrolladores, para poder realmente ofrecer vivienda de interés social? Bueno, del Instituto de la Vivienda, pues obviamente recibimos pues todo el apoyo, ¿no?, en términos de gestiones que necesitamos, ¿no? Sin embargo, no existe de manera formal un proyecto, un objetivo de poder hacer esa vivienda con ese objetivo social. El INVI, de hecho, atiende un segmento de la población todavía más abajo de lo que estamos nosotros platicando, donde mucho de las viviendas son a fondo perdido, ¿no? Entonces realmente el INVI tiene una función muy importante donde atiende en donde ningún otro fondo participa. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad ahí de poder hacer algo, ¿no?, con el INVI y poder sumarnos, ¿no?, a lo que están haciendo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Estrada Talamantes. Nos despedimos, nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima, buenas tardes. Todos somos noticia, periodismo con responsabilidad social. Los esperamos en la próxima emisión.